en Jaén Plus Radio. Pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Queridos amigos y amigas de Pienso, luego estorbo, bienvenidos hoy ya 16 de abril. Esto va que vuela. Esto va que vuela. Hace poco estábamos con los mantecaos y ya se nos echa el tiempo. Bueno, amigos, como todos los jueves tenemos a nuestro invitado de honor, a don Javier Pereda, y siempre nos gusta los jueves hacer un pequeño parón en esa actividad tan frenética que nos lleva a que cuando nos acostamos por la noche, como bien decía hoy un buen amigo mío en un artículo del Ideal de Jaén, cuando nos acostamos ya sabemos las noticias del día siguiente y cuando nos levantamos estamos buscando a ver qué ha pasado de madrugada, porque esto es un sinvivir frenético. Bueno, al entrar don Javier me ha enseñado este libro, que ahora lo comentaremos despacito, y viene a colación en parte con lo que ayer comentábamos, que el presidente de la Diputación, el señor Paco Reyes, ya candidato inspectore a la Junta de Andalucía, pues ayer nos enterábamos de la noticia que antes de ayer habían presentado en la Diputación, en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén, habían presentado un documental y una página web relativo todo al bombardeo de Jaén del año 37. Y yo no hice ninguna valoración ni más ni menos, sino simplemente yo acepto todo, lo leo todo, lo veo todo, lo opino todo, pero todo. Entonces yo le recomendaba a Paco Reyes, que ahora que va a ser diputado andaluz y como es tan demócrata, que no me consta, que me consta que sea un tío muy demócrata, que iba a encargarle a esos mismos productores y directores que han hecho ese documental, que le iba a encargar otro referido a los trenes de la muerte, que ocurrieron en la misma época, pero de sentido contrario. Y aunque eso no esté recogido en la ley de memoria histórica, porque esa ley es muy selectiva, está fraccionada por la mitad, que yo creo que él, aunque eso no esté en la ley de memoria histórica o no esté en la historia que ellos quieren contarnos, yo estoy seguro que él, como buen demócrata, le va a encargar a esos mismos directores y productores ese otro documental. Estoy absolutamente seguro. Pero esto lo comentaba yo ayer sin saber que hoy don Javier Pereda quería comentarnos un libro que está siendo muy leído, que está siendo muy seguido, que las ventas en Amazon están absolutamente disparatadas, y es este libro de Javier Paredes, que se titula Hasta el cielo. Mártires de la Segunda República y la Guerra Civil. Y nos dice aquí arriba algo muy, muy, muy significativo, entre comillas, y es que dice el libro: matáis un hombre, pero no el espíritu. Yo creo que eso, yo no he leído el libro naturalmente, posiblemente lo leeré cuando nos lo comente don Javier Pereda, pero creo que ese pequeño título que ahí se recoge entre comillas, yo creo que puede ser ya el resumen de este libro, don Javier, porque matáis un hombre, pero no el espíritu. Sí. Y es que los hombres pasamos, llegamos, hacemos, pero ese espíritu queda siempre latente en lo que nos corresponde. Bueno, pues coméntanos. Pues mira, muy buenas tardes. Este libro de este catedrático, ni más ni menos que de la Universidad de Alcalá de Henares. Sí, es un gran libro porque se ha publicado, es un amigo mío, pero con independencia de ser amigo mío, ha tenido una difusión espectacular en todos los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, no solo de índole católica, como Infocatólica, Religión y Libertad, o Hispanidad, que también tiene una orientación de humanismo cristiano, sino también en Libertad Digital o Es Radio. Se ha hecho una publicidad tremenda. En este caso concreto, me llama la atención cómo Federico Jiménez Los Santos, que es un gran estudioso del comunismo, se ha quedado sorprendido por este libro, ¿no?
¿Y cuál era la sorpresa o cuál es el hallazgo? Federico Jiménez Santos tiene un libro sobre el comunismo muy potente. Que yo no he conseguido terminarlo de leer. Bueno, porque es una tesis doctoral, no, muchas tesis doctorales. Yo ya te digo, es tan duro que es que leer, entonces, tan duro en el sentido de que él está las referencias bibliográficas. Claro, es muy profundo y con muchos datos. Claro, entonces leerte una página... Este es totalmente distinto en el sentido de que son 183 páginas solo y se lee muy fácil. Una letra fantástica. Se lee muy fácil. Y es, digo porque un experto en el comunismo y en la guerra civil como es Federico, ¿qué es lo que le llama la atención? Pues la deriva, él ha estudiado siempre la deriva ideológica, política, pero hay un dato que se le escapa. Y entonces al descubrir este libro, que se ha publicado en la primera edición ahora en el mes de marzo, Javier Paredes es gran amigo mío, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, tiene muchas obras, es director de muchos programas y entonces hace una especie de recopilación de más de 200 artículos que ha publicado, hace un pequeño espigueo de este fenómeno, del fenómeno de la persecución religiosa en España, que no nos olvidemos nunca que esos 10.000 católicos que se les asesinaron solo por ser católicos, o sea, es decir, la guerra civil, es una guerra, ¿vale? Pero es que hay un condimento dentro de esa guerra, y ese condimento especial es que ¿por qué tienen que matar en un solo bando, no en los dos, solo en uno? Curiosamente, en el bando republicano, en el bando del Frente Popular, ¿por qué se tiene que asesinar a 10.000 sacerdotes, monjas, religiosos, laicos católicos? Simplemente por ser católicos. Ya está. Entonces, claro, esta idea que parece tan sencilla es lo que le llama la atención a un ideólogo, a un gran escritor y a un gran periodista como es Federico, con independencia de sus ideas o no, le llama la atención porque, es decir, aquí hay un trasfondo muy importante, nuclear, esencial, que es el fruto de la República, es decir, que es el fruto de la guerra civil, esa persecución por lo religioso. ¿Por qué la ley de memoria democrática se empeña en tapar esto? Claro, pues ese es el tema. Justamente este catedrático lo que viene a decir es, oye usted, pero si es que la gente no lo sabe. Es más, Federico, que ha estudiado, tiene archivos, y tú dices que no es el libro del comunismo, yo también lo tengo, entonces sí que lo he acabado, pero es decir, el tema está en que el tema religioso se da como de pasada, como una cosa que... Una anécdota. Una anécdota, y no es una anécdota. Es un asunto esencial, porque es que se quería hacer lo mismo, es decir, en aquella época estaba, es decir, el 36 Stalin en Rusia y se quería hacer lo mismo que hicieron en Rusia, es decir, eliminar a toda el factor religioso, la cuestión religiosa, ¿no? Y en este caso concreto a todos. Entonces las historias son estremecedoras. El libro es muy sencillo, tiene cinco partes. La primera parte hace referencia a los obispos, no a todos. Nos acordamos que en la Guerra Civil asesinaron a 13 obispos, el de Jaén entre ellos, don Manuel Basulto. No se habla del de Jaén, sí que se habla del de Barcelona, el de Tarragona, el de Ciudad Real, se habla de ellos, de sus 4 obispos, por eso hace una especie de un resumen de todo. Se habla de todas las comunidades, ya ves tú, una religiosa, ¿qué tendrá que ver una religiosa? Monjas de clausura, ¿qué tendrán que ver con la guerra civil? Con dos bandos, pues fueron a por ellos, a por ellas, y a por ellos también, porque se habla también de los religiosos, ¿no? Y dice el autor que esa persecución y asesinato del 31 al 39 ha sido la mayor persecución religiosa que ha sufrido la Iglesia Católica en sus 2000 años de existencia. Así es, o sea, mayor que la... O sea, que tenemos ese récord en España. Tenemos ese récord mayor, y eso la gente no lo sabe. Y tú, que eres rápido, lo acabas de leer. Pues ese dato la gente no lo sabe. Y date cuenta que la persecución de Nerón, en los primeros siglos del cristianismo,
solo se llegó, digo solo, que es una barbaridad, a 2.000. Las cifras se discuten entre 2.000 y 3.000 personas. Pero es que aquí estamos hablando de 10.000 personas, de las cuales actualmente 1.254 se han declarado beatos, o santos, se han canonizado, ¿no? Y hay dos historias espectaculares. Yo muchas de ellas las conocía, todas son espectaculares. Esto la gente lo tiene que conocer, pero también ha habido una tendencia a ocultar estas cosas, a no hablar de la guerra civil. Pues si ustedes no hablan de la guerra civil, va a venir Paco Reyes y se le va a contar cuál es la guerra civil, como tú me estás contando antes al principio, sí, ¿no? Es que se presentó antes de ayer. Le va a contar cómo que fue... está la elección andaluza, claro, el comodín. ¿Cómo fue la guerra civil? Y si hablan del bombardeo de Jaén, que hablen también del bombardeo de Cabra, que hablan también del bombardeo de Córdoba, que hablen también del bombardeo de Guernica, que hablen también de todos los bombardeos. De una puta guerra civil, que no tiene otra palabra. Esto es, que hablen de todos los bombardeos. Dice el autor que es una historia correcta, rigurosamente correcta. Bueno, es que vamos a ver. Y lo que es incorrecta, la ley de memoria histórica. Bueno, es que este autor, Javier Paredes Alonso, catedrático, es fuera de serie, además es un difusor y tiene un montón de libros al respecto. Ha indagado en todos los archivos, no solo los archivos religiosos de las causas de beatificación y canonización, sino todos los archivos históricos, para recabar toda la información objetiva al respecto. Aquí hay que contar que hubo una época, esto es una pena porque desde que acabó la guerra civil hasta que empezaron las beatificaciones, que fue a primeros años del 2000 de este siglo, pues han pasado muchísimos años, porque hubo una política que quería paralizar todo el tema, no sacarlo a colación, no abrir heridas dentro de la Iglesia, lo cual me parece profundamente equivocada, ¿no? Y cuando vino San Juan Pablo II, dijo, pero si es que esto es un tesoro, conocer esto, no enfrentar, o sea, la posición que se hace desde este libro, que es rigurosamente histórico y fidedigno, es contar qué es lo que ocurrió con estas personas. Luego ya podemos entrar en otro tipo de análisis, ya sean políticos, en uno u otro bando, porque se cometieron barbaridades en uno y otro bando. Era una guerra. A mí no me cabe la más mínima. Claro, pero ¿qué barbaridades hicieron estos católicos? Absolutamente ninguna. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y por eso es bueno no diluir el concepto de mártires del siglo XX en general, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Del año 31 al 39, es decir, que solo se produjeron en la zona del Frente Popular, que en la zona nacional, todo lo contrario, se defendía a los católicos. Mira, hay dos historias que son increíbles. Francisco... hay dos historias que están al final del libro. Francisco Castelló es un joven ingeniero químico que él nació, él es de Lérida, aunque nació en Alicante. Entonces, porque sus padres se fueron a trabajar a Alicante, su padre era electricista, se dedicaba a todo el tema de la electricidad y demás, en aquella época que se empezaba. Entonces, este joven de 22 años, que era católico, estudió ingeniería química en Barcelona, cuando la Generalidad se instauró, tuvo que irse por distintas cuestiones porque no pudo acabar allí la carrera, la hacían en una universidad que la llevaban los jesuitas. Entonces, al llegar a la Generalidad, pues es que cerraron aquella universidad, para empezar, no se sabe por qué, pero la cerraron porque era católica y tuvo que acabar la carrera en Oviedo. Bueno, la historia de Francisco Castelló es increíblemente bella, es increíblemente bonita, porque le detienen y le llevan a la cárcel de Teruel, pues era el ayuntamiento. Te lo voy a leer lo que dice textualmente el libro. Para poner no, pero es que es más bonito. Ya, no, si es que te dice el que lo detiene, ¿qué responde a las pruebas de que te acusan de fascista? Contesta, yo no soy fascista, ni he militado en partido alguna. El fiscal, tenemos pruebas. En tu domicilio hemos encontrado unos libros que demuestran
que tienes contactos con 2 naciones fascistas. Eso y es. le dice, en mi casa y en los laboratorios solo había encontrado libros de estudio. Por mi condición de químico, estudiaba el italiano y el alemán, que son 2 idiomas imprescindibles en la carrera de química. De ingeniería química. Coño. Así es. Y por eso, Pues una buena acusación. claro, esa es la acusación que le hacen, efectivamente, y entonces dice, si yo no he pertenecido a ningún partido político, Simplemente nunca. estudio alemán. Simplemente y estudio italiano, alemán y entonces esto. toda la información y todos los libros que tengo son estos. Entonces, sigue leyendo. El fiscal le dice, vamos a resolver esto, si sigues el diálogo con el fiscal dice, acabemos con esto. ¿Es usted católico? Dice, y él dice, por supuesto, soy católico. Él estaba orgulloso de ser católico. Pues ya está. Ninguna pregunta más. No, ninguna pregunta más, señoría. Ya está todo dicho. Y que un es químico, decir, claro, que un químico estaba estudiando el idioma alemán, porque claro. precisamente es la cuna Claro. de Max Planck, de Heisenberg, de Schrödinger, Tú que eres químico, has estudiado químicas. para entender la química cuántica hay que saber alemán. Y eran las dos naciones, la de Mussolini y de Hitler. Pero claro, que fueron los que apoyaron a Franco, a su manera, su tal, porque Franco se creó independiente, pero evidentemente querían una coartada para poderla acusar. Bueno, es que la historia no acaba aquí. La historia fue espectacular. Una vez que le detienen, una vez que él le sentencian de muerte, le comunican la sentencia solo por el hecho de ser católico y confesar su fe católica. Dice, hombre, él mismo dice, si por ser católico eso es un delito, bueno, pues ya está, no hay más que decir, pero soy católico. Si ese es el delito, lo dice de forma irónica, ¿no? Como tú lo has dicho al principio también. Dice, señor fiscal, no me movía otro afán que el de perfeccionarme en mi profesión. Eso y como es. tú dices, concluye el fiscal, dice, en fin, terminemos ya con esta farsa. Eso. ¿Eres católico? ¿Eres católico? Y contesta el chico, sí, soy católico. Respondió sin dudar. Y Francisco Castelló fue fusilado el 26 de septiembre de 1936. Bueno, pues entonces te cuento porque hay cosas muy interesantes aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que Francisco Castelló muere su padre, que era electricista, su madre era maestra, su madre era de Tarragona, su padre era de Lérida. Se casan, viven en Lérida, pero se tienen que trasladar a, como hemos dicho, a Alicante. En Alicante, por eso se le venera tanto en Lérida como en Alicante. En Alicante ocurre una cosa, que su madre, que es maestra, que saca unas oposiciones porque muere su padre y tiene que sacar adelante a la familia, que son 2 hermanas y él, pues lo que ocurre, vamos muy rápido, lo que sencillamente ocurre es que muere su madre también y él se queda al mando de su familia. Él empieza a trabajar, él es una persona que toda su nómina pues la emplea en sacar adelante su familia y también a la gente que está desfavorecida. Él trabaja en una empresa que se llama Cross, y una química, y bueno, se dedica a formar a la gente, a dar, porque dice que la importancia que tiene la formación de la gente. Bueno, aquí lo que ocurre es que le condenan a muerte, y una vez que le condenan a muerte, él escribe unas cartas antes de la noche de antes de morir, escribe unas cartas, una a sus 2 hermanas, otra a su prometida, Mariona, su prometida. Es una chica excelente, estaban muy enamorados y la carta es espectacular porque Francisco Castelló, fíjate tú, la altura humana y la altura sobrenatural, le dice, Dios nos ha unido, y Dios nos va a separar. Yo estoy muy tranquilo ahora mismo, tengo una gran paz interior, una gran paz espiritual, porque sé que dentro de poco me voy a reunir con Dios. Antes de que a él le fusilen, él pide perdón, dice que perdona a sus agresores porque no saben qué es lo que hacen. Es más, de hecho, cuando lo montan en la camioneta, una vez que salen de la cárcel, él va cantando junto con los 9 que juzgaron, a 2 los indultaron, a 1 le absolvieron y al resto los condenaron y fueron a ejecutarlos allí al cementerio de Teruel.
en el cementerio, bueno, pues antes de disparar dijo, un momento, que quiero decir una cosa, os perdono a todos, porque no sabéis lo que hacéis, y muero pues por Jesucristo, porque es injusto lo que se está haciendo, pero yo muero por Jesucristo con muchísima paz. Hay unas letras que escribe a Mariona, que es una chica sensacional. He conseguido rescatar una foto muy bonita, se les ve a los dos, el de 22 años y ella también, una chiquilla, guapísimos, jovencísimos, muy majos, y él le dice, mira, puedes casarte, cásate, bueno, puedes no, búscate un buen marido si quieres y cásate. Yo bendeciré desde el cielo tu matrimonio y a tus hijos. O sea, de una generosidad increíble, ¿no? Y diciendo, lo siento por ti, pero yo mi paz interiormente, tengo una gran paz interior, pero yo lo siento por ti, lo siento por vosotros, ¿no? Luego he indagado, no viene en el libro, he indagado qué pasó con Mariona, Mariona Pellegrí, que se llama así. Mariona Pellegrí no llega a casarse, murió un año antes de que le beatificaran San Juan Pablo II, a Francisco Castelló, que lo beatificó en el 2001, pues Mariona murió en el año 2000, a los 88 años. Toda su vida trabajó en una caja de ahorros de Teruel, insisto, no se casó, era una persona que contribuyó mucho con sus testimonios a saber cuál era la personalidad de Francisco Castelló. Francisco Castelló era una persona alegre, una persona imponente, muy buen trabajador, muy buena cabeza, como decía su madre, quería de su hijo, adivinó que era un niño, quería que fuese, pues eso, guapo, que fuese santo, y que fuese una persona valiosa, como así ocurrió, ¿no? Hay una foto maravillosa que se les ve paseando por el Paseo Central de Teruel, enamoradísimos, y bueno, se ve cómo se acepta esa voluntad de Dios, cómo Mariona luego es, digamos, la víctima, la viuda espiritual que no tenía derecho, no estaba obligada a no casarse, pero ella era tal el cariño y el amor y el enamoramiento que tenía con Francisco Castelló que al final la acaba no casando. Y luego hay una historia última que me parece espectacular también, que es la del canónigo de Vic. Canónigo de Vic es un personaje también, don Juan Lladó, muy peculiar, porque le detienen, como a todos, por ser canónigo, claro, era una persona importante, y cuando le van a ejecutar, cuando los 4 milicianos lo van a ejecutar, él está sonriendo. Miguel, él está sonriendo. Y entonces eso les molesta a los milicianos. Y dice, ¿pero por qué te sonríes? ¿Qué pasa? ¿Tú no tienes miedo a la muerte? ¿La muerte no te da miedo? No te da miedo a la muerte. Le preguntaron los matones. Esto es. Y entonces él contesta diciendo, vamos a ver, yo es que he pedido 3 gracias especiales a Dios. Una, primero, salvarme. 2, morir por Jesucristo. Y la tercera, poder salvar a alguien. Entonces, yo estoy feliz, yo estoy contento y estoy sonriendo ahora mismo porque las 2 primeras se están cumpliendo, se van a cumplir ahora mismo. Es decir, que voy a salvarme porque sabía que si le fusilaban y le fusilaban por amor a Jesucristo, que es por lo que él quería morir, pues estaba cumpliendo las 2 gracias que él quería. Y la tercera, para eso me ordené, para eso me hice sacerdote, para ayudar a la gente, para formarles, para dar catequesis, para acercar mucha gente a Dios. Y yo pregunto, ¿no habrá ninguno de vosotros, eran 4 los que le iban a fusilar, no habrá ninguno de vosotros que, bueno, pues que yo pueda ayudar de alguna forma especial? Y entonces aquí ocurre una cosa, Miguel, que es impresionante. Que uno de los milicianos salió de la fila, tiró el arma y a los pies del sacerdote besó su mano muy emocionado. ¿Y qué le dijo? Dilo tú. Y entonces le dijo, mire, yo estoy dispuesto
vamos, él le dice, yo soy la persona, esa persona que usted quiere salvar, esa persona soy yo. Entonces el jefe del pelotón, de los milicianos, le gritó diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¡Apártate de ahí! ¡Apártate de ahí! Y entonces él dice, no, esto es una barbaridad. Esta persona no pueden morir, personas así, no pueden morir. Esto es un atropello auténtico. Estas personas no pueden morir. Es más, se arrodilla, le besa las manos a don Juan Lladó y le dice, yo soy esa persona que usted puede ayudar. Por favor, deme la absolución, porque yo prefiero morir con usted a vivir... Sí, a seguir con ellos. A seguir con ellos. Y entonces... Y así termina el libro. Así termina el libro y así termina la anécdota, porque lo acaban fusilando al miliciano que se convierte, que se produce una conversión, como muchas veces ocurrió. A mí me sonaba un poquitín a lo del ladrón arrepentido, cuando estaba en la cruz y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues este miliciano se produce, bueno, es muy emocionante. Yo me he emocionado, al leer esto me he emocionado. Pero así son todas las anécdotas del libro. Y yo me pregunto una cosa, sí. Si en España todos los años, con el dinero de todos los españoles, subvencionamos más de 700 películas, no hay ningún autor ni ningún director que quiera hacer una película de esto. Muy bien, es muy acertado. Mira, Miguel, este año pasado, 730 y tantas películas fueron subvencionadas. Sí. 200 y pico no tuvieron ni 100. Eso es. Espectadores, 400 y pico no llegaron a los 1000 espectadores. Y yo pregunto, no hay nadie que pueda hacer esto. Así es. Pues mira, hay los mártires de Barbastro. Porque el guión está escrito. Está escrito totalmente. Hay una película que es sensacional, que recomiendo a la audiencia, que la pueden ver en YouTube y en Google, apuntarlo. Un Dios prohibido, de Pablo Moreno, que relata los 51 mártires claretianos de Barbastro. Entonces, claro, aquí también sale Otulia Pujol Merino, que es la joven viuda de 36 años de Martos, de Acción Católica, que en la pedanía de Monte López Álvarez, lindando con Alendín, que ya es Córdoba, allí en el cementerio la asesinan. Pero es que les dijo tal cosas a los que le iban a asesinar que le dijeron, vámonos, porque esta nos va a convencer, porque esta tiene algo especial. Y entonces la absuelven. Cuando llegan al camión, está allí uno que dice, oye, no, esta es la más beata, esta es la más santa, esta no podemos dejarla con vida. Él va, coge coge una, ¿cómo se dice esto? Una navaja cabritera, así dice, y bueno, la degüella, ¿no? Es decir, son historias increíbles donde se ve qué es lo que es. Ahí están escritas. Y hay que hacer difusión de esto y leerlo. Amigo, además se lee muy bien, muy fácil. Hasta el cielo, de Javier Paredes. Muy breve. Que no Javier Pereda. Aunque seamos amigos. Una letra magnífica. Pero una última pregunta muy rápida. Y es que en un momento determinado has dicho, como consecuencia de la beatificación, de la visita de España, del Papa Juan Pablo, y me ha venido a la cabeza, en breve fecha, viene a España, en junio, el nuevo Papa, León XIV. Y estoy notando cómo el gobierno del ínclito Pedro Sánchez quiere aprovechar esa visita y mezclarla con toda la regularización esta de inmigrantes, porque el Papa ya ha dicho que una de las visitas que quiere hacer es a las Islas Canarias, precisamente por ser uno de los puntos, que eso de las Islas Canarias, lo que sale en la tele, porque por ahí prácticamente entra muy poca gente, por donde entran todos es por el aeropuerto de Barajas. Pero bueno, y ya estoy viendo que Pedro Sánchez le quiere echar mano al Papa y llevarlo a su terreno. Sí. Bueno, igual que Trump quiere echar mano a Jesucristo. Todos los autócratas ya está queriendo echarle mano al Papa para traerlo a su terreno. Quieren manipular ese tipo de cuestiones. Yo diría que dos cuestiones al respecto. Que, mira, vi el otro día un debate muy interesante que la Fundación Pablo VI convocó, no sé si tuviste noticia de ello, donde Cayetana Álvarez de Toledo, la cual me parece una buena parlamentaria, lúcida y el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, tuvieron un debate sobre el tema de la democracia, hablaron temas muy interesantes y también acabaron con el tema de la inmigración.
la postura de la inmigración, de la Iglesia, yo digo que sí, pero no. Yo estoy más a favor, aunque sea agnóstica, de los planteamientos de Álvarez de Toledo. ¿Por qué? Pues porque esto es un tema muy complejo. Es decir, la inmigración, es decir, lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer por este gobierno es una auténtica barbaridad, porque incluso los que tienen antecedentes, tú has hablado de esto hace poco, ¿no? Los que tienen antecedentes penales que les quieran mantener y regularizar, y además no son los 500.000, sino que son 1,5 millones, o sea, son muchos más. Pero además tú sabes que se centran en los antecedentes penales, claro, y el que tenga antecedentes policiales, que hay mucha gente que son detenidos y luego no son juzgados. O sea, que el tema no es sí o no. O no son condenados y por tanto no tienen antecedentes penales. El antecedente penal, amigo, surge cuando hay una sentencia firme que condena a alguien por la comisión de un delito. Sí. Pero muchos juicios terminan sin haber una sentencia condenatoria. Eso no significa que sea inocente. Yo siempre lo digo. Eso, cuando te absuelven de un delito penal, no significa que sea inocente, es que no eres culpable. Claro. No ha habido pruebas, lo que sea. No ha habido pruebas, ha habido un error procedimental, pero existen antecedentes policiales. Pero fíjate tú, Miguel, ahora con el cambio de gobierno en las elecciones de Hungría, el nuevo, Magyar, el nuevo presidente, no va a cambiar la política del denostado Orbán. No la va a cambiar. No la va a cambiar porque entienden que el tema de la inmigración es un tema muy delicado. Lo han padecido Francia, lo ha padecido Alemania, Italia. Y lo queremos padecer en España, es que somos tontos. Bueno, quizás sea la visita que ha hecho el presidente con su pichona a la China lo que le haya inspirado, no sé lo que le ha inspirado, es decir, que convertir esto en una auténtica, es una barbaridad. Es decir, esa ley es una auténtica barbaridad, igual que es una barbaridad la persecución a los jueces, que están haciendo el lawfare, o sea, todo esto, es decir, esto ya se está pasando de castaño oscuro, está rompiendo todos los equilibrios democráticos. Reitera permanentemente la defensa del derecho internacional, que me parece bien, defensa de los derechos humanos, que me parece bien, y se va a China. Se va a China, o sea, se va a China. A proclamar así la defensa de los derechos humanos. Una cosa increíble, la dictadura mayor del mundo que todavía permanece. Es decir, vamos a ver, ojo con este tema de las inmigraciones, ojo, porque es un tema muy complejo y entonces no hay soluciones fáciles, no es blanco o negro, no lo es. Y entonces no podemos caer en el buenismo, de decir, no, aquí hay que a todos son personas humanas, sí, y por qué pero también existe, decía Cayetana, una cosa que me encantó, el derecho a permanecer en tu país y a solucionar los problemas en tu país de origen. ¿Por qué tienen que irse a otro lugar, a otra nación, donde hay otra religión, otra cultura? Eso es una agresión total para ese tipo de personas y es un incordio total. El derecho a permanecer en su país, también existe eso. El tema no es sencillo, no es nada sencillo. Vamos a esperar y vamos a seguir atentos y estar muy atentos porque me huele que Pedro Sánchez va a querer capitalizar y llevarlo a su terreno la visita que va a hacer el Papa a España. Se quiso hacer con San Juan Pablo II, se quiso hacer también, que estaba entonces Felipe González, acuérdate. Lo va a intentar patrimonializar, mezclarlo con todo esto, ya lo veréis. Y sacará al Loro Park a todos los ministros, intentar colarnos el GOR por algún lado. Bueno, pero estaremos atentos y lo denunciaremos si vemos qué motivo para denunciarlo. Javier, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Os recomendamos el libro de don Javier Paredes, un catedrático de la Alcalá, Hasta el cielo, mártires de la Segunda República y de la Guerra Civil. Y como Paco Reyes me estará escuchando, pues ya tiene 2 motivos para hacer 2 nuevos documentales en el aula de cultura de la Diputación Provincial, al menos en este mes que le queda como presidente de la Diputación, y si no, que se lo encargue a su heredero, digo heredero, porque es el heredero, es como, luego se meten con el rey, coño, pues aquí nombra él al heredero del presidente de la Diputación, al alcalde de Arjona, así que menos meterse con la monarquía en el sentido de la herencia y más atender a la realidad. Amigos, hasta el lunes, si Dios quiere, que tendremos tiempo de seguir hablando del gobierno. Un abrazo. Plus Radio, pienso, luego estorbo. Ay, que no te engañes.